Hola. Muy buenas tardes. En primer lugar, queremos saludar a toda la gente que nos está siguiendo por internet. Y estamos aquí para presentar a los dos directores de una de las películas más originales de este año, Estrellas. Es una película que ha triunfado en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, consiguiendo varios premios, según la información que tengo. Y os presento a Federico León y Marcos Martínez. Hola, gracias. Buenas tardes. Bienvenidos. Y bueno, Estrellas es una película en la que se demuestra hasta qué punto el cinema verité puede seguir existiendo. ¿Creéis que es una afirmación que se podría hacer? En el sentido de alguna forma tiene un poco de la tradición de Robert Bresson, lo de utilizar a gente, digamos, no profesionales, gente que no ha pasado por academias de interpretación, pero que sin embargo se convierten en actores o se pueden pueden cubrir puestos dentro de un rodaje. ¿Cómo la definiríais vosotros? Sí, Estrellas trabaja con no actores y reflexiona un poco sobre la idea de trabajar con no actores, pero no entramos tal vez en el juego de diferenciar si son actores o no actores. Son Julio Arrieta, que es el protagonista de la película, para nosotros fue nuestro actor, más allá que es un documental que gira alrededor de él, y tuvimos un trabajo como con un actor, digo, hubo un guión previo que íbamos escribiendo y él lo iba leyendo, lo ensayábamos, y las entrevistas también estaban bastante guionadas a partir de historias que él nos contaba. Nosotros escribíamos y se la dábamos a Julio, y él también a veces sumaba algo, pero eran guionadas. Entonces en algún momento nos olvidamos si son actores o no actores, y estamos trabajando con actores en una película que es un documental con ficción y son nuestros actores. Bueno, es vuestra primera visita a este festival y no sé si sabéis que el premio al que aspiráis, aunque estáis en la sección de Yendes, pero el premio al que aspiráis es el de no ficción y documental, que es un premio de creación de este año. Después de haber ganado en festivales, de haber participado en otros festivales, porque acabáis de volver de Tesalónica, de Grecia, ¿qué punto de nervio da el saber que estás a competición? No, para mí estoy contento de presentar la película acá. Me parece que el festival está muy bueno y no sé, lo de los premios es como independiente de eso. A mí me interesa cómo reacciona el público, eso, me gusta presentar la película acá. Por otro lado, imagino que el participar en festivales también quizás la aspiración más que conseguir un premio sea la de conseguir distribución en los países en los que os presentáis. Es lo que más interesa, ¿no? Que al final el público pueda ver la película. Sí, justamente lo que decía Federico, está bueno, digo, pasar por festivales para mostrarlo a diferentes públicos, tener la posibilidad de charlar y conversar después de cada proyección está muy bueno. Y sí, después cada festival va abriendo tal vez en nuevos lugares para darla, y es un recorrido que está bueno acompañar la película para nosotros. Por otro lado, también es un poco complicado en el sentido de que es una película que dura 64 minutos. Eso dificulta, porque hoy en día la verdad es que de las 2 horas no baja casi ninguna de las películas que se estrenan. El hecho de ser una película de 64, de poco más de 1 hora, eso se está dificultando la distribución. La película se va a estrenar en diciembre en Buenos Aires, digamos, de una manera convencional, en el sentido de que se va a estrenar en 5 salas, como una película normal, digamos. Digamos, la duración no en ningún momento fue un problema. Pero sí, sin embargo, sí que de alguna manera os sentís marginales con el tema que tratáis, me refiero. Quiero decir que hoy en día que estamos viviendo la época de X-Men, del Señor de los Anillos y de todas estas gaitas, el hablar de un tema como el que tocáis vosotros en la película ¿no os hace sentir un poco marginales? No lo digo en ningún sentido peyorativo, pero sí es diferente, ¿no? No, son películas quizá para menos público. Quizá también son películas en las que el público tiene que acercarse, o a mí me interesa hacer obras en las que uno tenga que acercarse a la obra y no es la obra la que va, ¿no? Como si uno propusiera un volumen bajo y uno tiene que ir hacia la obra.
Igualmente creo que la película en general, no sé, es como para un público bastante diverso, no sé. Cuando la presentamos en Buenos Aires había como público del festival, había público. La película funcionaba, me parece, para eso, para un público por ahí más amplio. A mí personalmente es una película que me ha tocado a nivel emocional, pero siempre me llama la atención cuando un trabajo lo dirigen dos personas, cómo se dividen las tareas, o en vuestro caso, de dónde surge la colaboración como directores y cómo lo habéis hecho. Digo, nosotros dos nos conocemos hace mucho y compartimos la primaria, el barrio, y después, bueno, nos distanciamos y nos juntamos para este proyecto. Perdonadme un segundo. Oye, por favor, perdonadme, pero al fondo, ¿podéis bajar un poco el tono de voz? Isabel Luege, por favor, si me ayudas a que haya un poco de silencio al fondo, porque es un poco difícil entenderse aquí. Gracias, perdona. Seguramente conocernos hace tanto tiempo, esta confianza nos jugó, digo, a favor, pero digo, nos pareció muy importante toda la previa antes de ir al rodaje, era muy importante una charla entre los dos, muy privada, y era fundamental tal vez para definir ideas, limar tal vez algunas diferencias y llegar al rodaje con tal vez mucho más claro, y entonces no tal vez todas esas dudas o diferencias que podíamos tener, no trasladarlas al set. Entonces hubo un trabajo previo mucho de mesa, ¿no? Tanto con el guión, con charlas, ver otras películas y algunos ensayos, y entonces fue muy importante el trabajo previo y tal vez entre los dos. ¿Cómo os planteáis vuestro futuro como cineastas? ¿Seguiréis colaborando juntos o...? Yo principalmente soy director de teatro. Empecé a filmar películas, digamos, estudié cine en el mismo momento que empecé a estudiar teatro, pero después hice teatro y filmé una película antes, y no sé, con Estrellas surgió eso a partir de una charla con Marcos, después de varios años que no nos veíamos. Eso, como decía Marcos, éramos compañeros de la primaria y nos vimos envueltos en el proyecto, no fue como una decisión, vamos a filmar una película de estas características. Así que no sé cómo va a ser el futuro, no sé. Ahora voy a filmar una película, un telefilm con Martín Rechman, y estoy ensayando una obra de teatro, y ojalá hagamos algo juntos de nuevo con Marcos, porque estuvo muy bueno para mí el proceso. Martín Rechman, a quien acaba de citar Federico, sabéis que es uno de los miembros este año del jurado internacional, pero bueno, parece ser os seguir llevando muy bien, o sea que sí podríais volver a colaborar juntos. Seguro, y igual lo mismo que decía Fede, digo, por lo menos lo que yo hago también, voy haciendo cosas y encontrás el soporte. A veces es un largo, en mi caso, a veces un corto, a veces son fotos, a veces es una nota. Entonces, tal vez en cualquier momento, digo, podamos volver a trabajar juntos, digo, pero no es algo como, digo, los proyectos a veces aparecen y se van formando, entonces probablemente los trabajemos o no. Habéis citado que muchos de los momentos de la película están guionados. ¿Creéis que cada vez es más difícil definir hasta qué punto llega el género documental y dónde empieza la ficción? Sí, en el caso de Estrellas es una persona que existe, que es Julio Arrieta, que vive en una villa, miseria de Buenos Aires, y a partir de eso a nosotros se nos ocurren ideas y se establece un diálogo entre nosotros y Julio. Mucha gente preguntaba digamos, si Julio existía realmente, ¿no? Me parece que esa pregunta es como que digamos, alguien que pregunta eso entiende el tono de la película, digamos, permanentemente la película está como poniendo en duda qué es verdad y qué no es verdad. Las entrevistas, como decía Marcos, estaban casi guionadas. Nosotros íbamos, hablábamos con él y después las estructurábamos y las estructurábamos de una manera que le servía a la película, ¿no? Dejaban de ser ya los textos que decía Julio y eran textos que nosotros ya escribíamos como si fuera un guión. Hay como muchas intervenciones en la película. Y Julio, eso repito lo que decía Marco, funcionó como un actor de sí mismo. No sé, eso, son planos generalmente sin cortes, en donde uno ve un plano de 4 minutos, donde Julio está editado por nosotros. Son planos secuencias la mayoría. Sí, para nosotros es una película de ficción, ¿no? Con algunos no digas eso, que estás participando en no ficción y documental.
es un documental con elementos de ficción. Eso es. ¿Creéis que en la vida personal de cada uno también tenemos esta dificultad de definir hasta qué punto somos documentales de nosotros mismos o somos ficciones? Toma ya. La vida, decís. Sí. Digo, nosotros, volviendo no en la vida, sino en la película, como que cada vez notamos que están mucho más mezclados los géneros y es una película. Digo, a veces uno dice, estoy haciendo un documental, se dice tiempo y sentimos que estás haciendo una película. Después tenés elementos de ficción, elementos de documental, y la manera de trabajar nuestra también fue de una película de ficción. Desde lo que decíamos recién del guión, queríamos tal vez de algún modo diferenciarnos de algunos documentales cuando se acercan a lugares como una villa o lugares marginales donde la cámara se acomoda al lugar, ¿no? De, bueno, pongo la cámara acá y lo que pasa lo voy registrando. No, queremos armar una puesta en escena, queremos iluminar de este modo, queremos guionar, queremos un pasillo vacío. Entonces nos parecía que, sí, uno todo el tiempo está, digo, interviene la realidad, y en una película al máximo. Entonces queríamos, digo, hacer una película a la manera de una película de ficción, sería de algún modo. Sí, también, digamos, uno va con un plan que en el momento de filmar se modifica permanentemente. Digamos, es siempre mejor lo que propone la realidad, y es como que uno va entrenando, no sé, digamos, uno tiene reflejos para responder a esos estímulos permanentes y los incorpora a la obra. Digamos, la película, digamos, siempre decimos con Marcos, digamos, la película, si se hubiese filmado en un mes con un presupuesto de inicio, hubiese sido otra película. La filmamos en 3 años, en distintas etapas, y en esos 3 años hubo muchas propuestas de la realidad que quedaron incorporadas en la película, y para mí, no sé, generalmente me parece que está bueno aceptar esas propuestas y tener los reflejos para entender que está bueno, que son mejores que las ideas que uno tenía previamente. Eso. Después de esta experiencia, siempre el proceso de una obra es documental, o sea, uno está atento a lo que está pasando permanentemente en la realidad. Después de esta experiencia y de que nos acabas de contar que en realidad eres más director de teatro, o así te has definido, ¿te has planteado llegar a ser autor de teatro también? Soy director de mis propias obras, digamos, yo escribo mis obras, así que soy autor, sí. ¿Cuál sería el referente para cada uno de vosotros, eso que diríais, quiero llegar a hacer esto? O sea, quiero decir, pues en tu caso, por ejemplo, quiero hacer una obra tan maravillosa como El tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, que se me ocurre ahora, por ejemplo, o en tu caso decir, quiero hacer una película como Requiem por un sueño. Nunca me lo planteé así, quiero hacer una película de tal manera. Hay un montón de directores de cine que me gusta y tal vez veo lo que hago y no lo encuentro directamente parecido, y creo que uno, por lo menos en mi caso, va tomando elementos de diferentes directores, y podría nombrar un montón de directores que me gustan, pero no tengo así como decir quiero. Lo que decíamos antes, me parece que uno va encontrando, tal vez tiene algunas ideas muy generales que las vas repitiendo en distintos proyectos y las vas encontrando después el desarrollo, la manera de contarlo en distintos soportes o en distintos guiones. Entonces no es que digo, persigo tal obra o llegar a tal película, ideal. ¿En tu caso? No, similar, me parece que las, digamos, o las influencias o son, digamos, no sé, vienen del teatro, del cine, de la literatura, de la pintura, no sé, es medio como un engendro de un poco de todo, de conversaciones con amigos, de mi familia, de, no sé, cuando uno está armando una obra de teatro, una película, todo sirve, no sé, todo sirve para el material de la obra, entonces es difícil distinguir eso, o ponerse a hacer un listado de directores o películas que tengo como referencia. Pues ha llegado vuestro momento. ¿Hay alguna pregunta entre vosotros? La pregunta era, al trabajar con actores no profesionales, ¿cuáles fueron las dificultades añadidas durante el rodaje? Julio funciona en la villa como una suerte de embajador, la villa, entonces en todo sentido, digo, él está muy preocupado en... Ahora respondo a la pregunta, pero digo, por ahí.
él está como muy preocupado en cómo aparece la villa en distintas ficciones, en cine, en televisión, y es también, digamos, me parece que él facilita mucho las cosas para filmar ahí. Digamos, es como muy complicado filmar en la villa porque es como muy imprevisible todo. Uno planea, no sé, encontrarse a las 10 de la mañana con un grupo de actores y quizá 4 de los 10 actores que necesita trabajar se fueron a trabajar porque surgió un trabajo. Entonces, vuelvo a lo anterior, me parece que nos fuimos adaptando y fuimos en algún momento peleando por decir, bueno, che, queremos que tal actor esté para hoy porque habíamos planeado esto, y bueno, algunas veces se podía dar y otras veces no, digamos. Es quizá más complicado que filmar fuera de la villa. Por esto de la organización. Como, perdóname Federico, como todavía la gente no ha tenido la oportunidad de ver la película, digamos, ¿se puedes explicar un poco más lo que es la villa? ¿Lo que es una villa? La villa, en este caso, o sea, en el caso de la película, que además es prácticamente también un personaje, ¿no? Bueno, no sé cómo explicar qué es la villa. ¿Quién eres el director? Ayúdame. Claro. Digo, lo que preguntás de trabajar con no actores, digo, por lo general cuando uno trabaja con no actores explota lo que es él, ¿no? Su forma de ser, su vida, y actúa de sí mismo. Y Julio es muy consciente de eso y lo explota todo el tiempo. En algún momento nosotros nos queríamos correr de ese lugar, tal vez al principio nos costó un poco, no tanto con Julio, pero sino con otra gente que muy acostumbrados a actuar de sí mismo. Era cuando le pedías, por ejemplo, alguna palabra o algún diálogo, no, pero acá no se dice de este modo, o acá la villa no aparece un pasillo vacío. Entonces al principio tal vez hubo un desencuentro. Después rápidamente Julio entendió el código de la película y también los actores, y fuimos juntos encontrando, digo, el tono de actuación. Tal vez había que acotarlo más, a Julio acostumbrado a otras actuaciones que tenía él de expresar al máximo su forma de ser, o la gente que vive en la villa. Entonces después se convirtió en un diálogo con Julio y con los actores. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Pues si no hay ninguna otra pregunta, simplemente recordaros que vais a tener la oportunidad de ver Estrellas esta tarde a las 8 en Gijón Sur, que es un documental que, insisto, merece mucho la pena verse, y que además compite en el nuevo premio de este año, no ficción y documental. Muchas gracias.